Así que es una bendición poder estar acá y oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. La gente que está conectada, Señor, a través de las redes sociales, la gente que posteriormente verá este servicio, Señor, es el primero de lo que es una nueva temporada, Señor, para esta casa, para esta tierra, para esta nación, Señor. Estamos creyendo tu palabra, Dios, y te rogamos, Señor, que nos hables a través de la predicación, Señor, y que nos transformes y que nos cambies el pensamiento, Señor, y que nos aumente, Señor, en fe en esta mañana, de tal manera, Dios, que podamos hablarles a los montes, que podamos hablarle a la tormenta, de tal manera que podamos, Señor, mi Dios, reprender los vientos contrarios, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Háblanos, Señor, y aumentanos esa fe que tanto necesitamos, Jehová, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Muchas gracias. Es un privilegio poder compartir con ustedes un extracto de la palabra en esta mañana. Quisiera, por favor, que usted me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 16. En el libro de Proverbios vamos a ver algunos versículos para darle el fundamento a lo que es la enseñanza en esta mañana, la predicación. Saludamos a los que están conectados, alistándose para llegar a la casa, para congregarse, para venir y alabar a Dios, ¿verdad?, en medio de la congregación. Así que anímese, si todavía no está indeciso, alístese y véngase para la casa a alabar a Dios. Amén. Proverbios 16:1, no sé si lo tienen ahí, pero bueno, voy a leer la versión Dios habla hoy. Seguro si usted tiene Reina Valera va a decir un poco diferente, pero va a entenderlo de la misma manera. Dice Proverbios 16:1: los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. No sé cómo dice ahí la parte, la Reina Valera, pero acá Dios habla hoy, dice: los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Proverbios 19:21, más adelante dice, bueno, dice acá el 16, del hombre son las disposiciones del corazón, quiere decir lo mismo, los planes. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua, es decir, Él es el que tiene la última palabra. Bendito sea Jehová. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La versión acá dice lo mismo, dice la traducción Reina Valera: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Dios permanecerá. ¿Puede tomar asiento los que están de pie? Muchas gracias. Quisiera hablar un poquito acerca de las cosas que nos, ¿cómo podría decirle? Que nos afligen un poquito, ¿verdad? Las cosas que nos atormentan, ¿verdad?, en esta tierra. Y es que las noticias no favorables, las noticias que no son muy agradables, tienden a afectar nuestras emociones, tienden a afectar nuestros pensamientos y por ende tienden a afectar nuestra conducta, ¿verdad? Dentro de lo que acontece a nivel mundial y de lo que se rumora va a suceder, pareciera que no hay mucha esperanza a futuro. Muchos creyentes inclusive han dejado de tener una buena esperanza acerca de su futuro y una buena esperanza acerca del futuro de los suyos. ¿Y por qué? Bueno, porque las noticias no son esperanzadoras, las noticias son contrarias. Las guerras y los rumores de guerra, las enfermedades, las pestes, la hambruna, la economía, la maldad, es tanta que ha golpeado de una manera contundente el ánimo y los pensamientos de la humanidad, aún de los mismos creyentes en Jesucristo. Y imagínense cómo podemos nosotros ser productivos, eficaces y eficientes si nuestro estado de ánimo y nuestros pensamientos no están alineados con el pensamiento de Dios y el ánimo del Señor. Amén. Pero ¿en dónde está el problema entonces? Porque está afectando tan grandemente la salud espiritual de muchos, que el desempeño en sus asignaciones y hasta las relaciones familiares e interpersonales
están siendo afectadas. Es decir, es tanto el estrés que usted no aguanta nada. Es tanto el estrés en el trabajo, es tanto el estrés en la familia, es tanto el estrés en la calle, es tanto el estrés en los noticieros, es tanto el estrés aquí, es tanto el estrés allá, es tanto el estrés en el ministerio, es tanto el estrés en la iglesia, es tanto el estrés en el matrimonio, es tanto el estrés con los hijos, es tanto el estrés que ya no sé cómo reaccionar ante tanto estrés. Y eso está afectando la vida espiritual de muchos, de manera que el desempeño y el desarrollo de la asignación que Dios le dio a usted y a mí se está haciendo o se está viendo visto muy, pero muy afectado. Ahora, ¿es normal? Por supuesto que es normal. Sí es normal que esto nos golpee, y sí es normal que nos sintamos así, y sí es normal que sintamos desánimo de algunas cosas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Así que las caídas y los desánimos y las aflicciones de este mundo forman parte de nuestra vida, no nos los vamos a quitar de encima. Pero ¿cómo entonces podemos vivir una vida plena, agradable y una vida efectiva y una vida de verdad productiva de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho? Bueno, una de las cosas que vamos a ver es el caso de nuestro hermano que ya está en el cielo, Elías, el profeta. Para hablar de Elías el profeta, primero tengo que hablar de Pablo, porque fue Pablo el que lo refiere a uno de los profetas más grandes en la historia, tremendo profeta Elías. Pero algo sucedió ahí. Yo quiero que me acompañe a Romanos capítulo 11 y rápidamente, porque hoy tenemos la cena también del Señor. Pero yo sé que esta palabra, sí Señor, esta palabra nos va a transformar. Romanos capítulo 11. Me acompaña, por favor. Voy a buscarlo aquí. Ya lo tenemos allá, seguro en pantalla. En el versículo 1 dice, el apóstol Pablo, ojo, vamos, Romanos, primero ubiquemos a dónde está Pablo. Pablo está en Roma, la capital del pecado. Pablo está en Roma, en el lugar, es como si Pablo estuviera hoy en Las Vegas, Nevada. Allí Pablo planta una iglesia en Roma, porque Pablo es enviado a los gentiles. Por eso antes de leer, quiero ubicarlo a usted a dónde estaba Pablo en ese momento. Pablo está predicándole a los gentiles, a los romanos, que han creído en el evangelio y que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Pero antes de que ellos lo hubieran aceptado como Jesús y Salvador, eran los más corruptos. Ahí estaban los apostadores, ahí estaban las prostitutas, ahí estaban los homosexuales, ahí en Roma estaban los idólatras, ahí estaban los ladrones, la gente mentirosa. Ahí estaba la capital del pecado, el trono de Satanás en Roma. Pero el evangelio de Dios tiene el suficiente poder para llegar a las tinieblas más espesas y oscuras y volverlas en luz y que alumbren. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque escrito está, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Así que Pablo le está hablando a gente en Roma bien pecadora, que ya se les había olvidado de dónde venían, que ya se les había olvidado a qué habían sido llamados a causa de algo. Romanos 11:1. Si tienen agüita por ahí, me regalan. Se los agradezco. Y que esté calientita, por favor. Ando un poquito afectado de la tos, me disculpan. Tuve una semana bastante engriposa, pero bueno, alabo a Dios. Todavía estaba orando para que un gallillo no se me atravesara ahí cuando estuviera. Bendito sea Jehová. Para los que están en la transmisión, un gallito es una flema. Entonces, Romanos 11:1 dice Pablo a estas personas: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Signo de pregunta. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura?
cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero vamos a la respuesta. Pero ¿qué dice la divina respuesta? Dice aquí el versículo 4, pero ¿qué dice la divina? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios está pensando? Una cosa era lo que Elías estaba pensando y otra cosa es lo que Dios estaba pensando. Y Dios estaba listo para hablarle a Elías, que estaba equivocado en su pensamiento, pero tenía que sacarlo de su error de pensamiento. Y le dice: ¿qué dice la divina respuesta? Dice Pablo: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo, dice, como en el tiempo de Elías, también en este tiempo, y yo digo también en este tiempo, 2023, aún en este tiempo, dice la Escritura, ha quedado un remanente escogido por gracia. Entonces vamos al pensamiento de Elías. Por favor, acompáñeme al pensamiento de Elías. Elías, al haber recibido una amenaza de parte de Jezabel, la esposa de Acab, el que reinaba en ese momento, Elías siente temor y Elías se abruma con la mala noticia. Y es tanto su aflicción por la mala noticia, y yo no sé si alguno se identifica conmigo, pero qué lindo son las buenas noticias, pero qué horrible las malas noticias. Y Elías, al recibir tal mala noticia, Elías sale espantado, de tal manera que tomó a su criado y lo dejó en un lugar llamado Berseba, y luego se fue huyendo al desierto. Y estando en el desierto, Elías se echa debajo de un enebro y Elías le dice a Dios: basta ya, ya basta, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y echándose, dice, debajo del enebro, deseaba morir. Elías abandonó su llamado temporalmente. Elías abandonó su asignación temporalmente. Elías abandonó sus responsabilidades temporalmente, porque Elías había olvidado cosas que hoy Dios quiere recordarnos. Elías había olvidado que un día él le había hablado a Acab y le había dicho: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover hasta que yo no vuelva a hablar. Y así fue como dejó de llover. Israel entró en una crisis a causa de la palabra que Elías había profetizado, por causa de la maldad que Israel estaba. Elías había olvidado el poder que hay en la declaración de parte de Dios. Elías había olvidado que hay más poder en las palabras que vienen de Dios que en las palabras contrarias del mundo. Elías había olvidado que la palabra más segura y profética es la palabra de Dios. Es la palabra más firme, es la palabra más estable y es la palabra más confiable. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la amenaza, no importa cuál sea la circunstancia, la palabra más segura en la que yo puedo confiar es la palabra de Dios, y es la palabra que yo tengo que hablar. Elías había olvidado cómo hablar a causa del temor. Porque cuando viene la preocupación y cuando viene la duda y cuando viene la ansiedad y cuando vienen las aflicciones, usted empieza a hablar de una manera extraña. Aló. Empezamos a hablar las cosas que vemos y no las que vienen de parte de Dios. Empezamos a ver más nuestro presente que lo que Dios tiene establecido ya para nosotros a futuro. Y Dios quiere en esta mañana decirnos: no olvidemos sus promesas. Número 2, Elías había olvidado Kerit. ¿Sabe qué pasó en el arroyo de Kerit? Durante un tiempo fue sustentado por cuervos. Durante un tiempo Elías no sabía ni cómo pasaba eso, pero Dios le había dado una orden a los cuervos. Elías ve al arroyo de Kerit, Elías obedeció y fue sustentado a causa de su obediencia. Ay, Padre eterno, ayúdame a decir esto ya, pero así, ayúdame a decirlo. La gente obediente no tiene que tener temor de nada, porque Dios le va a sustentar, Dios le va a guardar, Dios le va a proteger, Dios le va a cubrir. La gente obediente no tiene que tener temor de nada. Que tema el impío.
que teme el incircunciso, que teme al desobediente, pero que el obediente, el que busca la presencia de Dios, el que se esfuerza por buscar el reino primeramente, que no tema las malas noticias. Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Qué más había olvidado Elías a causa de la mala noticia? Había olvidado Sarepta. Había olvidado que no solamente fue sustentado por cuervos, sino que también el sustento venía de parte de quien él menos esperaba. Porque hubiera sido el sustento que Israel le daba al profeta de Israel, pero no, vino de una extraña. Muchas viudas, les dijo Jesús a los fariseos, habían en los tiempos de Elías, y Elías pudo ir haber ido a muchas viudas israelitas, pero fue a una viuda enviada por Dios llamada Sarepta. ¿Por qué? Porque esa viuda estaba dispuesta a darlo todo primeramente por la palabra que iba a salir de la boca de Elías. El sustento viene para la gente que está dispuesto a dar, la gente que está dispuesto a servir a Dios. Elías simbolizaba el hombre de Dios, y el hombre de Dios tiene el respaldo de Dios. La mujer de Dios tiene el respaldo de Dios. Por eso es el hombre y la mujer de Dios. No es porque sea perfecto, no es porque sea tan recto, no es porque no comete errores, es porque es de Dios, lavado por la sangre de Jesucristo. Es porque es de Jesucristo, comprado a precio de sangre. Porque si fuese por obras, entonces ya no es por fe, ni tampoco por gracia. Mas estamos de pie por gracia, y estamos de pie por la obra de Jesucristo redentora. Por eso hoy podemos decir en esta tierra y en esta casa: Jehová es grande y para siempre su misericordia. Pero Elías lo había olvidado. Había olvidado Sarepta, y Elías olvidó el Carmelo. Había olvidado que día antes Dios había hecho descender fuego del cielo. Había hecho descender fuego del cielo. Había olvidado que era él contra 900, y que 900 no pudieron hacer lo que la oración de fe de Elías pudo hacer, que descendiese el fuego. Elías había olvidado el poder que hay en la oración. El poder que hay cuando yo estoy orando por mis hijos. El poder que hay cuando yo estoy orando por la tierra en la que yo habito. El poder que hay cuando estoy orando por mi ministerio. El poder que hay cuando estoy orando por mis consiervos. Elías había olvidado el poder que hay en la oración. Y no basta con que usted ore. O sea, no es que usted tiene que orar a cada rato y pegarse con una piedra en el pecho. Es que usted esté conectado con Dios. Es que usted tenga la convicción de que cuando usted se acerca a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Pero la mala noticia hace que el ánimo pueda más, o el desánimo pueda más, y entonces se aleje. Ahora, esa es la primera parte. Tengo tiempo, gracias a Dios. La segunda parte, dice Pablo: no ha olvidado Dios a su pueblo. Dios no se ha olvidado de Ciudad Neily, ni de Corredores, ni de Costa Rica, ni de mi casa. Dios no se ha olvidado de ninguno de los míos. Dios no se ha olvidado de mí. Yo quiero decirle hoy a los aires que yo estoy seguro que Dios no se ha olvidado de mí. Que las promesas de Dios son un sí y un amén. Y quiero hablar hoy públicamente de mi fe certera, que no importa por lo que yo atraviese, yo sé que Dios es mi ayudador. Alabado sea su nombre. Por eso es que Pablo dice: no ha desechado a su pueblo. No lo ha desechado porque yo mismo soy israelita. Es decir, los romanos creían, los gentiles creían que ya todo había terminado. Así como los israelitas creían que el Espíritu de Dios no se podía derramar sobre los gentiles creían que ya los judíos no tenían salvación. ¿Y por qué? Porque Pablo estaba predicándoles acerca del rechazo de los israelitas
hacia Jesucristo. Pero no porque los israelitas rechazaron a Jesús en aquel tiempo, Dios se olvidó de la promesa de salvación para todo aquel que a Él lo invocare. Por eso Pablo le dice, no se ha olvidado Dios. Espérese un momento, aquí hay un choque de pensamiento, porque yo creo que mi vecina y mi barrio y esta ciudad, por causa de la maldad, por causa del pecado, no tiene salvación. Pero yo me he olvidado de que Dios tiene la salvación reservada, alabado sea el nombre de Jesús, para todo aquel que en Él cree. Y Dios ha reservado un remanente para que lleve esa palabra, para que muchos crean y muchos sean salvos. Y le dice, no, Elías, tú no estás solo. Tú no estás solo. Le dice Elías, estás equivocado. Le dice Dios a Elías, estás equivocado. Tú no estás solo. Elías creía que estaba solo. Elías creía que ya no había nadie, que ya todo había terminado. Elías creía que ya todo había muerto, que solo él quedaba. Por eso quería quitarse la vida. Elías creía que no había futuro. Pero vino Dios y le contesta a Elías allá en el monte Horeb, en la cueva, y le dice, Elías, ven acá, quiero hablar contigo. Sí, Señor. ¿Qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo? ¿Por qué estoy aquí? Estoy buscándote, buscando tu presencia. He tenido un vivo celo por ti, Señor. Todos los profetas han muerto. Era mentira, no habían muerto todos. Había un siervo de Acab que había escondido a 100 profetas, de 50 en 50, y les daba alimento, y los tenía escondidos. Y quiero decirle algo a usted, iglesia, algo muy poderoso. A veces queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y queremos ver la respuesta de Dios en nuestro momento, en lo que nosotros pensamos, pero no es cuando nosotros queremos, y no es tampoco cuando nosotros lo deseamos, es cuando Dios así lo tiene establecido. Es cuando Dios así lo tiene establecido. Por eso Dios le dice, no, Elías, estás equivocado. Yo me he reservado, dice la divina respuesta. Así se llama este mensaje, la divina respuesta. Yo quiero escuchar la divina respuesta. Y la divina respuesta me dice que las cosas no han acabado, que si aún estoy de pie es porque hay propósito, que si aún estoy de pie es porque hay esperanza, y que si aún estoy de pie es porque algo bueno Dios tiene para mí y para mi casa, para mi familia y para mi ministerio. Lo que hace falta es que yo cambie el pensamiento equivocado. Lo que hace falta es que yo acepte que Dios tiene la respuesta correcta para mí. Mire usted que Pablo, vea usted qué tremendo, que Pablo le dice a ellos, les dice una palabra más adelante y les dice bien que Israel ha pecado, y por causa de que Israel pecó, ustedes alcanzaron la gracia. O sea, en pocas palabras le está diciendo Pablo, deberían darle las gracias que Israel desobedeció. Porque si Israel no hubiese desobedecido, yo no estaría predicándole aquí a ustedes. No habría necesidad. ¿Cómo? Entonces tenemos que pecar más. No hay que pecar más. Lo que Pablo quería decirle es, imagínense si por causa de la desobediencia de Israel, ustedes hoy han alcanzado la gracia. Imagínense cuando Israel obedezca, ¿qué no va a suceder? Alabado sea el nombre de Jesús. Y si por causa de la necesidad yo he estado buscando a Dios, y si por causa del problema yo me he metido con Dios, y si por causa de la aflicción yo me he metido con Dios, imagínense lo que va a pasar cuando todo esté bien. Alabado sea el nombre de Jesús. Es poderoso, alabado sea su nombre. Nosotros estamos aquí, y lo voy a decir de esta manera, nosotros estamos aquí de pie porque alguien que escuchó primero la voz de lo que tenía que hacer no lo hizo. Que el Espíritu de Dios nos hable en esta manera. Yo me quedé así asombrado. Nosotros, esta casa está aquí porque antes a alguien se le dio una palabra para que hiciese lo que esta casa está haciendo hoy en día.
Ellos desobedecieron y no hicieron lo que tenían que hacer. Y por causa de su desobediencia, nosotros estamos hoy aquí. Ahora, ¿qué será cuando esa gente esté bendiciendo? ¿Cómo será cuando esa gente esté haciendo la voluntad de Dios? Esta casa será aún más bendecida. Por eso es que esta nación, por eso es que esta tierra, alabado sea su nombre, nosotros debemos dar gracias a Dios, porque Dios nos ha levantado como una señal de que Él todavía no se ha olvidado de esta tierra. Él nos ha levantado como una señal de que Él tiene memoria de corredores, de que Él tiene memoria de la zona sur, de que Él tiene memoria de nuestra casa. Hace una semana, no, 3 días, una semana. Perdón, tuve una idea que el Espíritu me dio. Dije, voy a ponerla por obra. Bien. Voy a enviarles un mensaje a mis hijos, a mis 3 hijos, los más grandes. Un texto. ¿Me podrían ayudar? Estoy preparando un mensaje y necesito el punto de vista de ustedes. Les puse un mensaje. A cada uno, por separado. A Jeremías, a Sara, a Kira. Y les dije, ¿me pueden ayudar? Este es el texto, este es el capítulo, este es el versículo. Y se los envié. Me dijeron, sí papá, está bien, te vamos a ayudar. Y yo dije, ahora voy a hacer que estos benditos lean la palabra de Dios. Voy a hacer que lo hagan. Si no lo hacen por ellos mismos, lo van a tener que hacer porque me tienen que ayudar. Soy su papá. Pero como ellos son tan obedientes, porque así es, escribieron su punto de vista. Fue impresionante. Fue increíble lo que sucedió. Todo lo que ellos escribieron, yo no lo tenía en mis apuntes. Me enriquecí de una manera tan extraordinaria a través de su devocional, que se me olvidó que a veces ni se congregan. Se me olvidó que a veces quizás no hacen lo que yo quisiera que ellos estuvieran haciendo. Que el Espíritu de Dios nos hable en este momento. Se me olvidó todo lo que yo quiero que suceda y no está sucediendo. Y me empecé a alegrar por lo que sí estaba sucediendo. ¿Sabe qué es lo que sucede y que impide que yo me alegre? Que yo quiero que sea así. Que yo quiero que sea ahora. Y que quiero que sea de esta manera. En vez de darle gracias a Dios y de gozarme por aquellas pequeñas señales que me dicen de parte de Dios que Él todavía tiene el control. Por eso de buena gana me alegraré, dije. Después me llamaron y me dijeron, qué bueno que estuvo. Oiga, en serio, parecían, aquí está mi hijo, primera fila. Hoy no les tuve que decir, papi, alístese. Ellos me dijeron desde anoche, queremos ir. Él y su novia, queremos estar ahí. Antes yo tenía que apurarlos, levántense, vamos. Pero hoy ellos están acá por su propia voluntad. ¿Quién hace eso? Jesús. Por eso hoy yo quiero decirle que nuestro pensamiento correcto tiene que ser el que el apóstol Pablo nos anima a practicar. ¿Cuál es? Que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Que Dios no se ha olvidado de tu casa. Que Dios no se ha olvidado de sus promesas para ti. Y que Dios no se ha olvidado del tiempo. Él nos tenía reservado fuente de vida. Comunidad Cristiana Fuente de Vida. Dios nos tenía reservados para este tiempo, para esta época. No desee salir de este año, de esta época. Más bien desee cumplir la voluntad de Dios para usted en este tiempo. Quiero que vayamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 23. Vamos a ministrar la cena del Señor.
ponerse de pie un momentito? Hay muchos pensamientos que nos perturban, es la verdad, y tienen que ver con el futuro. ¿Me alcanzará o no me alcanzará? ¿Lo lograré o no lo lograré? ¿Se hará o no se hará? A veces vemos que otros avanzan. ¿Aló? A veces vemos que otros crecen y quizás nosotros no. Estamos ahí. Pareciera que Dios se olvidó de nosotros. Hay gente que recibió palabra desde el 2020 y todavía no se ha cumplido. Y tras de eso viene la carga de una nueva temporada. Entonces dice usted, ahora sí, ahora sí la palabra, sin prestar atención en que hay otro montón de cosas buenas, positivas, maravillosas que han estado aconteciendo, por las cuales deberíamos estarle dando gracias a Dios. Y dejamos de alegrarnos por lo que tenemos que alegrarnos. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El Espíritu Santo aún no se ha marchado de esta tierra. Él es mi consolador. No hay nadie en que yo me pueda refugiar más grande que el Espíritu Santo de Dios. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Por tanto, si hay algo verdadero a lo que yo me puedo aferrar, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ángeles ni principados me podrán apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que aún me sigue amando Dios. No importa lo que esté pasando, Dios te ama. Hay gente que se siente demasiado pecadora como para poder percibir esta palabra. Y hay algunos que son muy santos. Y algunos que son muy santos, entonces sí se merecen el amor de Dios. Pero hay otros que son muy pecadores. Pues no. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos capítulo 8 versículo 9, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Y si siendo pecadores Cristo Jesús murió por nosotros, ¿cuánto más no hará siendo ya salvos, justificados por su sangre y perteneciendo al reino de los cielos? Entonces, iglesia, usted que me observa, usted todavía tiene esperanza. Dios no se ha olvidado de usted. Si usted está en esta transmisión, es porque Dios te ama. Y no solo a ti, ama a tu casa, ama a tus hijos, ama a tu matrimonio, ama tu vida. Y hay algunos que, como Elías, están escondiéndose, huyendo de sus responsabilidades, desanimados de sus asignaciones. Pero hoy el Señor les dice: hey, yo me he reservado un remanente. No están solos. ¿Sabe que a mi persona, cuando me siento desanimado, solamente tengo que volver a ver a Elba Gallo? Cuando me siento desanimado, vuelvo a ver a Eladio Pimentel. Cuando me siento desanimado, veo a Jenny. Cuando me siento desanimado, veo a Mari. Cuando me siento desanimado, veo a muchos que están aquí perseverando, creyéndole al Señor, caminando y doblando sus rodillas, pero ante el que todo lo puede y al que todo lo hace. Por eso yo no me doy por vencido, porque sé que hay una grande nube de testigos en derredor mía. Hay gente que está conmigo, hay gente que ora por mí, y hay gente por la cual yo estoy orando, que sé que van a hacer que yo me levante. Alabado sea su nombre. Por eso Dios no se ha olvidado de nosotros, casa. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, yo sé que esto no te representa. Este pedacito de galleta, Señor, simbólico, no te representa. Pero yo sé, Señor, que tu cuerpo fue entregado voluntariamente, Señor, allí en la cruz del Calvario, y que fue molido a golpes por causa mía, siendo yo el que debía estar allí. Fuiste tú el que tomó mi lugar. Fuiste tú el que tomó mi lugar. Los azotes que eran para mí, tú los recibiste, Jesús. Pero hoy recordamos, Señor, esta acción simbólicamente en medio de esta congregación, Señor, dándote gracias porque dijiste sí, porque algo vistes en mí que valía la pena, porque algo vistes en esta tierra que valía la pena y te entregaste por nosotros. Ahora te damos gracias, Señor, por este simbólico pan. Podemos comer el pan. Asimismo también la copa. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Levante, por favor, esa copa. Hay cosas que nos recuerdan el fin del mes, las deudas, los recibos, los compromisos, los pagos. Ya sabemos que es fin de mes, pero hay algo tan poderoso que nos debe alegrar, y es celebrar la cena del Señor cada inicio de mes. Que Dios nos ha guardado hasta este momento, que durante todo el mes el enemigo intentó destruirnos, separarnos, intentó que no nos levantásemos, pero su gracia y su poder nos sostuvo hasta este día. La sangre de Jesucristo me limpió de todos mis pecados. Él me justificó y no yo a mí mismo. Por eso hoy puedo tomar libremente esta copa y darle gracias. Podemos tomar el vino. Por favor, un minuto. Ya se pasó el tiempo. Ya se pasó el tiempo, pero un minuto. Levante sus manos con libertad. Hay algo que yo puedo percibir en mi espíritu en esta mañana, y yo sé que Dios está haciendo algo poderoso, y que lo que viene en el transcurrir del servicio será aún más grande, y que Dios ha preparado mi corazón para lo que viene. Padre, gracias, gracias, gracias,
Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor. Dígalo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dígaselo de nuevo. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra y gracias Señor por lo que viene en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, iglesia.